esa duda de cómo empiezo, por lo menos eso sencillo que ustedes necesitan, cómo genero, ¿cierto?, la línea para empezar a desarrollar. Ya, la experiencia 1 yo les comenté que lo primero que siempre tienen que hacer son las relaciones, la entidad, ir a necesitar qué datos vamos a ocupar, qué datos vamos a necesitar, qué datos me están pidiendo. Eso es lo primero. Una vez teniendo ya la entidad, el modelo, ya sabiendo qué datos vamos a trabajar, aquí ustedes tienen que empezar a ocupar lo que vieron en el primer año, que se llama lógica de programación. ¿Ya? Necesito que ustedes empiecen a desarrollar esa lógica, y esa lógica viene interna, no es que se la van a decir, oye, tú tienes que hacer esto de esta forma. Tienen que nacer de ustedes, de la forma que ustedes quieran, que ustedes crean que es correcto. Entonces lo primero que tienen que preguntarse, ya, si me están pidiendo crear algo, ya, usted puede decir, bueno, el crear viene del repositorio y yo en mi servicio, omitan, ¿cierto?, todos estos comentarios, yo hago un método que guarde y llamo al paciente repositorio y lo guardo. Y aquí es donde necesito, aquí esto está funcionando y le va a funcionar. El repositorio, ¿cierto?, va a guardar un paciente. Pero aquí es donde ustedes necesitan ya pensar, ya, pero está bien que yo guarde un paciente, llego y lo guardo. Y esas preguntas se las tienen que hacer ustedes. No esperen que yo les diga, el paciente no tiene que estar registrado antes. No esperen que yo les diga, oye, pero buscaron el paciente si existe, o si el paciente cumple alguna condición para poder ingresarlo. Ya tiene que nacer intrínsecamente en su lógica de programación, y aquí empiezan ustedes en esto a trabajar lo que se llama esta lógica de programación. Ustedes necesitan desarrollar aquí un algoritmo, necesitan construir pasos para que este método sea lo más eficaz posible. Cuando digo eficaz, no quiere decir que llenen aquí esto de código y que den una vuelta infernal, no, que sea lo más preciso y lo más eficaz posible. ¿Ya? Y esto se hace siempre se hace en el service, no en el controlador, no en el repositorio, no en el modelo. Toda la lógica la va a trabajar el service. ¿Ya? Por eso así maneja la arquitectura este modelo controlador, servicio y repositorio. ¿Ya? Entonces lo que siempre tienen que hacer es pensar qué van a hacer. Lo primero, antes de empezar a meter manos, estos dedos al código, ¿cómo lo voy a hacer? Estructúrense el paso. Si voy a eliminar, ¿cómo elimino? ¿Qué tengo que eliminar? Voy a eliminar por nombre, voy a eliminar por root, por algún ID. Tengo el ID, lo tengo que ir a buscar. Tengo todos los datos necesarios para hacer lo que yo quiero hacer. Si creamos un paciente en el trabajo que estamos haciendo del hospital, nosotros sabemos que el paciente recibe un ID de otro lado. ¿De dónde voy a buscar ese ID? Y esa lógica es la que ustedes necesitan. Si aquí yo no le estoy poniendo nada raro, sino estoy tratando de estructurar, ¿cierto?, el método. Pero aunque suene raro, pregúntense, autoháblense. Yo me acuerdo que yo tenía un patito y le hablaba a un patito. Cuando no entendía, le explicaba el código al patito. Pero te sirve, de verdad, si te sirve mucho, porque ahí tú te das cuenta, mira, aquí escribí mal, o aquí, sabes que aquí era otra cosa. Porque a veces ve uno tanta línea que se marea, choquea, ¿cierto? O a veces realmente, a veces un punto y coma que falla. Pero es importante que ustedes puedan hacer este autoanálisis, de que si no están entendiendo, traten de leer línea a línea. Bueno, acá hay un if, ¿qué estoy preguntando? Estoy trayendo algo del repositorio. Estoy preguntando, ¿existe esta cosa por root? Y aquí le estoy pasando el root. Bueno, si existe, no va a entrar acá. Perdón, si existe, sí va a entrar acá y me va a dar un error. Si no existe, ¿cierto?, se va a saltar y va a hacer todo esto. Y esto es
todo, ¿cierto? Paso por paso. Entonces, yo sé que esto es lo más difícil que les cuesta a ustedes, pensar cómo le meto lógica a esto. ¿O no es así? Yo revisé su trabajo y el service está prácticamente vacío. ¿Ya? Incluso había un trabajo que ni siquiera tenía service. Entonces, me preocupa que en estos 3 días que hemos estado repasando, ustedes se vayan con esta experiencia de que tienen que trabajar en el corazón de su proyecto, esta clase. ¿Ya? El service es el corazón del proyecto. Aquí le van a meter todo el chamullo que ustedes quieran. ¿Ya? Mientras funcione, acuérdense que esto es un algoritmo. Quizás ustedes puedan tener caminos distintos, pero al final tienen que guardar algo. Ustedes pueden saltarse pasos, sí. Lo pueden hacer diferente, sí. Pero al final tiene que terminar con un objetivo. Ese es un algoritmo. Pueden haber diferentes caminos, pero vamos a llegar siempre a lo mismo. ¿Ya? Para que no se asusten si ven ustedes algo más raro o otro compañero lo hizo diferente. Está bien, mientras funcione, dicen por ahí, si funciona no lo toquen. Cuando uno trabaja, ¿cierto? Si la cosa está funcionando, no lo toquen porque está la lógica del que hizo, ¿cierto? Ese método. Cada método, ¿cierto? Se plasma lo que ustedes estaban pensando en ese minuto. Y aquí viene otra cosa, otro dato. Si ustedes van a hacer algo, estos son métodos chiquititos. ¿Ya? En el trabajo esta cosa crece. Traten de documentar. Y aunque les suene aburrido, documenten. Porque si ustedes no logran entender lo que hicieron, menos alguien que va a llegar, ¿cierto?, de afuera y le va a revisar su código. No. Que ustedes son yo me incluyo, ¿cierto?, de mente frágil. Entonces, traten de documentar. Aquí yo hice esto, los comentarios sirven harto. Lo que quise hacer, la intención era darme esta vuelta para que después que vuelvan acá puedan seguir una ruta lógica. ¿Ya? Pero eso es, y no les quiero pasar, esto ya lo hicieron en la primera experiencia. Trabajaron con el service, se comunicaron con el repositorio. El repositorio en este momento, ahora con persistencia, lo único que hace es conectarse y traer consultas a la base de datos, no hace nada más. ¿Ya? Si hay un método que no está dentro del repositorio, ustedes lo pueden crear, pero solo con un método. Ustedes pueden crear un método que no esté, ¿cierto? Y lo pueden implementar y lo pueden ocupar. Pero no le pueden colocar lógica en el repositorio. ¿Ya? No es que no se pueda, no se debe. Porque de poder sí se va a poder, ustedes lo van a hacer, ¿ya? Pero créanme que después van a tratar de entenderse ustedes y no van a ser capaces. Esto es lo principal y esto es lo que necesito que ustedes entiendan, ¿ya? Tenemos un modelo de datos. ¿Qué datos me están pidiendo? ¿Ya? Y aquí ustedes tienen que ir al modelo de datos o a su modelo de clase. Bueno, me están pidiendo que tenga un ID de paciente, que ese yo no lo genero porque lo genera una secuencia. Me está pidiendo el root, el nombre, el apellido, me está pidiendo las fechas, ¿cierto? El teléfono, correo y bla 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 bla. Y me está pidiendo, ¿cierto?, la información de otra clase. Entonces, yo sé que aquí este método, así como está, me va a servir, pero si yo no le paso el tipo de usuario, esto lo va a guardar como nulo. Si es que lo recibe la base de datos como nulo, lo va a guardar como nulo. ¿Lo está guardando? Sí, pero ¿está cumpliendo su objetivo? Quizás no, porque le falta lógica. Y esa lógica de negocio es la que ustedes tienen que pensar. ¿Ya cómo lo hago? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? No hay manera equivocada de hacerlo. Quizás se van a dar una vuelta más larga que otro. Pero tienen que terminar acá, en esto. ¿Ya? Si ustedes ven esto, se les ocurre otra manera de guardar un paciente, quizás para ustedes ven la cosa diferente, quizás yo me di una vuelta más larga. ¿Se le ocurre
otra manera de guardar un paciente, así habladamente. Con un contador. ¿Cómo lo haría con un contador? Pero un for, ¿ya? En vez de unir, hacer un for. Y usted recorrería la lista, ¿cierto? Que existe. Ahí hay una forma también de hacerlo. ¿A alguno otro se le ocurre otra manera de registrar un paciente? ¿Un mapeo? ¿Ya? Pero necesito que me digan, si no, no le estoy pidiendo cosas técnicas. Hablemos en la manera, el algoritmo. ¿Cómo lo haría usted, por ejemplo? No, primero para guardar un paciente, aquí lo que necesita en la base de datos. ¿Ya? Recorro la base de datos con el root, porque el root es el único identificador único que tenemos para saber. Porque la persona es la primera que he hecho de la base de datos. Claro. Luego, si no existe, proceder a agregar el paciente. Si no existe, mandar un mensaje para que el algoritmo le recorra. Es como un diagrama de flujo. ¿Ya? Que vuelva al inicio. Se parece mucho a esto. Aquí yo estoy preguntando por el paciente y si no existe lo estoy agregando. ¿Cierto? Claro, sí. Es que eso es como sería lo más sencillo. Bueno, a lo mejor pueden existir otras formas, pero sería. O sea, yo le pregunto, ¿yo podría, por ejemplo, ir a buscar el usuario, el tipo de usuario primero? ¿Antes del paciente? ¿No? ¿Por qué no? Tiene que saber cuál es el paciente. Porque está dentro de Pero es que usuario es el paciente, porque el tipo de usuario depende de ¿Sabe cada qué paciente. ¿Cómo va a saber qué tipo de No, no, pero es que el método me está diciendo que yo voy a recibir los datos del paciente y además voy a recibir el tipo de usuario. Yo estoy recibiendo el ID del tipo de usuario. O sea, lo estoy recibiendo. De mi controlador, yo voy a recibir ese dato, me lo tienen que mandar. Entonces yo podría, por ejemplo, esto invertirlo, que vaya a buscar primero el tipo de usuario, ¿cierto? Cuando tenga el tipo de usuario, hacer todo lo demás. También, ¿cierto? No es que esté malo, sino que es otra vuelta. ¿Entiendes? Entonces, eso mismo que ustedes están pensando, lo tienen, ahora viene lo de lo tienen que plasmar en código. Pero es casi siempre lo mismo. Ustedes preguntan algo con un if, con un for. Pueden recorrer una lista. En este caso, este método es más corto, ¿cierto? Porque este método ya hace ese for. Entonces ya le está recorriendo en la lista, ya se lo está preguntando. Él está haciendo la PEA. Ustedes tienen que apoyarse en los métodos que le está entregando JPA. Acá arriba, por ejemplo, de la clase Service yo les dejé los métodos, no todos, pero algunos más usados. Ya tenemos el método save que guarda o actualiza. Ya ustedes no van a encontrar un método update. No, para hacer un update te tienen que guardar con un save. Pero tenemos otro también que se llama save up. ¿Qué es lo que guarda ese save all? Guarda una lista de entidades. Entonces acá a ustedes no le van a pasar una entidad, sino que le van a pasar una lista, un mapa. Y puede guardar, ¿cierto?, varias entidades al mismo tiempo. Está el final, obtiene todos los registros. Pero también pueden obtener un registro por un ID. Y este find all by ID, ¿cierto?, está esperando una lista de ID. O sea, ni siquiera le está ayudando, le dice, yo puedo recibir un ID como puedo recibir una lista. Te puedo traer 10 ID al mismo tiempo. A él no le importa. Entonces, esto se lo pueden aprender. Al final van a terminar usando siempre los mismos. Está, ¿cierto?, el buscar por ID. Este busca por un solo ID, a diferencia de arriba que buscaba la lista. Hoy fui yo.
¿Qué? Me hackearon. Este les pregunta, y lo vimos ayer, cuando lo tratamos de usar en un if. Este método nos daba, no era este, perdón, era el otro método que es diferente a buscar por el if. Este te devuelves un true o un false, no te trae el objeto, ¿ya? Hay un método que te cuenta cuántas personas hay con este root y pueden hacer un code, te trae 10. ¿Ya? Están los métodos delete o delete por ID. Aquí igual tienen que tener cuidado porque este va a eliminar una entidad completa y este elimina un registro con ID. Este borra todo, no recibe nada. ¿Ya? Ojo con ese. Este no le va a preguntar qué quiere eliminar. Este va a borrarlo. ¿Ya? Este elimina, pero una lista de entidades. Casi siempre hacen lo mismo, pero a uno le pasa diferentes tipos de argumentos. Un flag. Fuerza los cambios pendientes. Acuérdense que en esta persistencia JPA es el que se encarga de hacer los commits. Y los final, ¿ya? Obtiene todos los registros ordenados. Si ustedes quieren hacer una lista, un reporte ordenado por algo, o paginados. Si su reporte, por ejemplo, tiene más de 10 registros, ustedes los pueden paginar. Página 1, página 2, ¿cuántos registros quieren mostrar por página? Todo esto ya lo tiene JPA y ustedes lo tienen que aprender a ocupar. Entonces, yo siento que aquí ya estoy conectando, ¿cierto?, la clase service con la clase de repositorio. ¿Hay algo más que no están entendiendo? ¿Hay algo que les cuesta asimilar? ¿Hay algo que le estoy diciendo y ustedes no? ¿No? Porque si no hay más preguntas, yo continúo. Pero después quiero puro cierre. ¿Sí? ¿Continuamos? No, ¿me puede explicar rápidamente la característica del DTO? El DTO. El DTO es que en este caso hay una carpeta de DTO pero no tiene nada. ¿O sí tiene? Sí, tiene paciente routes y paciente response. Ya. Pero están vacías. No, sí. Lo que pasa es con los DTO eran los modelos de datos que ustedes tenían antes cuando hacían listas de memoria. Y los DTO sirven para mapear, ¿cierto?, una entidad. Entonces ustedes pueden decir, mi clase model, ya mi clase paciente que va a recibir nombre, root y ¿qué fecha, edad. Yo puedo hacer lo mismo en un DTO, pero en ese DTO yo puedo colocar, por ejemplo, validaciones. Las validaciones que habíamos visto la experiencia pasada, de que el root, por ejemplo, sea un root válido, de que el número tiene que ser un número entero. Entonces separamos responsabilidades, dejamos nuestro model solamente que se conecte o mapee la base de datos y nosotros hacemos, ¿cierto?, un mapa para mapear. En este caso yo tengo dos mapas para mapear ¿qué cosa? Lo que quiero recibir como request en mi controller, yo voy a ocupar este para validar. Y para responder, yo voy a responder con este mapa. O sea, voy a tener una clase que siempre me va a responder un formato. ¿Ya? ¿Se acuerdan que nosotros los controllers respondemos a veces, no sé, paciente agregado o ya? Ustedes pueden colocar un DTO con un mapa JSON y pueden colocar el mensaje, el status y un poquito más ordenado. Entonces la respuesta ya es más genérica. Eso lo vamos a ver cuando terminemos el control. Pero esa es la función del DTO para este proyecto. Lo vamos a ocupar para validaciones. DTO va a validar nuestro modelo
o nuestras entidades se van a solamente ocupar de mapear la persistencia. Solamente para validaciones puede haber más lógica dentro del DTO. Lógica. O sea, la función del DTO es construirte un objeto. No me refiero a construir, pero tiene los métodos, los atributos de un objeto. Tú estás mapeando un objeto en el DTO. Tú puedes crear un DTO, por ejemplo, paciente, con los mismos atributos del modelo. Y, por ejemplo, que en tu controller construya, con el constructor, valga la redundancia, construya ese objeto, DTO, en vez del objeto model. Pero la lógica es que va a tener getter, setter, tu string y los métodos y las validaciones que le vamos a colocar. Eso es para eso lo vamos a ocupar. Profe, entonces el model, como dice usted, como que mapea lo que es la base de datos. Exacto. Después viene entonces, siguiendo el flujo, el repositorio. Exacto. Ustedes crean el modelo ¿Ya? y en base al modelo, cuando ya estén claros, van al repositorio. Porque el repositorio, ¿qué les pide? Les pide el modelo creado. Acuérdense que cuando ustedes hacen acá la clase repositorio y tratan de extender esta clase a JPA, JPA le está pidiendo ya que tengan la clase atención creada. ¿Ya? No pueden crear el repositorio antes del modelo, tienen que tener la clase atención creada y tienen que saber de qué tipo es el ID de esa clase. Eso es lo mínimo que les pide JPA. Entonces, en primera instancia es crear el modelo, después se van al repositorio. Después del repositorio ustedes pueden irse al service. ¿Ya? Y aquí un dato clave para que no, si les toca prueba en otro lado, no sé, hagan un service común y silvestre que guarden, no le pongan lógica todavía. Hacen el service, hacen el controller y ya cuando ustedes empiezan a meterle datos, ya ahí se empiezan a pensar, ya esto por dónde va. Y se van al service y ustedes cuentan más rato acá con el service ya pensando cómo lo puedo hacer. Entonces, porque aquí en el service es donde se van a tomar más tiempo. Porque aquí va la lógica. No sé si quedó claro. Y ahí después del service nos saltamos ¿dónde? Al control. Al controller. El DTO todavía no. No, el DTO no. En este caso el controller, después cuando tengamos el controller armado, podemos cambiar las clases para que validen, para que empecemos recién. Entonces, en paso sería el modelo, repository, service, controller, y del controller ya tienen dos pasos que sería irse al DTO. ¿Cierto? Trabajar con un DTO y trabajar con algunas configuraciones, en este caso las excepciones. Las excepciones no son obligatorias tener una clase global, pero si no la tienen, el controlador tiene que tener try catch. Es una otra. ¿Ya? O hacen las validaciones para que el usuario vea los errores en el controlador, o lo hacen con un global exception. Que ese global exception lo que va a hacer es mapear, ¿cierto?, todos sus controladores. Si lo hacen en el controlador, tienen que hacer cada método, cada entidad tiene que hacer un try catch. ¿Ya? Ya. ¿Seguimos o tienen más dudas? Aprovechen porque ando de bueno. Se va a acabar abril y yo voy a tener más tiempo, ¿ya? Así que ahí les voy a empezar a hacer más videos. Sí, bueno. Estoy en todo proceso de renta. Cobrando. Bueno, yo tengo que devolver plata. Sí. Como buen funcionario tuve que pagar. En vez de que el Estado me devuelva, me tuve que pagar. Dígame. En su canal tiene solo el video que nos hizo a nosotros. Sí, ese canal lo creé por ustedes. No tengo canal yo así como
Pero haga más videos. Pero haga más videos, Así tendría más Eso le estoy seguidores. diciendo, cuando yo tenga más tiempo me voy a dedicar a hacer más Se videos. aprendió con el video. ¿Sí? Ya. Y si lo seguimos, nos contagio. Claro. Los de esos. Ahí vamos a ver Que que, cómo trabajamos. Ya. Entonces, para este service, nosotros necesitamos ya ponerle lógica. Y aquí ya, como la lógica está creada, nosotros tenemos nuestro obtener paciente por ID, recibo el ID, y yo tengo que ir a buscar al paciente repositorio, ¿cierto? Con el método para buscar por ID, ese ID. Ahora, ¿qué pasa si no encuentro el paciente? Tengo que poner un mensaje, ¿cierto? De que ese paciente no existe, exacto. Y así yo lo estoy haciendo arriba. Entonces, ahí yo me empiezo a preguntar, ya, estoy buscando, pero ¿qué pasa si no lo encuentro? ¿Qué pasa si me falla? ¿Qué pasa si me da un error, no sé, la base de datos se cayó? ¿Ven? Porque una cosa también, pues, la base de datos está por otro lado. ¿Qué pasa si el servidor de base de datos se cae? Tienen que trabajar con ese error también. Y decirle, sabe que hay un sistema, vuelva más tarde, inténtenlo más tarde, no sé, ahí chamullan. Pero tienen que trabajar con todo eso. ¿Qué pasa si más adelante conectamos otro servicio y el otro servicio está abajo, no se conecta? Otra API. También tienen que trabajar con todo eso. ¿Ya? Alguien una vez me dijo muy sabiamente, todo usuario de PC te va a querer destruir el sistema, aunque no quiera. Aunque no quiera, siempre va a ser algo que Es curioso. tú nunca probaste. Curioso. No sabemos cómo hizo ese error, pero lo hizo. Y vamos a tener que darle respuesta. ¿Ya? Entonces, tenemos que estar preparados para todos esos escenarios. Ya, si no encuentro, y aquí nuestro método obtener paciente, miren aquí qué es lo que cambió. Si yo dejo esto, este final ID me está devolviendo una lista. Escucha, no se ve. Me está devolviendo una lista, pero esta lista es opcional. Este también es un tipo de dato, el optional. En este caso, le está diciendo que puede ser un tipo list, un mapa, como decía nuestro compañero, un hackman, un array, cualquier tipo de lista que guarde le va a guardar cierto ese método. Entonces, si ese método me está devolviendo ese optional, yo en el service tengo que devolver ese optional. Ahora, si yo le pongo lógica a esto, yo le voy a decir ya, esto no me lo retornes. Sino que colócale cierto un caso especial. Y aquí me vuelve a reclamar, vamos a tener este juego también de errores. Porque si le quiero colocar lógica a este return, ya este me está recordando, oye, yo no puedo devolver un option. Sí, un día de esto no sé, bueno, acribillar a él. Ahora tengo que pasarle un paciente. Puede que tengan estos problemas, pero bueno, son cosas de... No sé qué decir, cómo decirlo, son cosas de... cosas que nos pasan. Ya, esto, obtener paciente por ID, nos está diciendo que tiene que devolver un objeto, no una lista. Lo pueden cambiar, lo pueden modificar, aquí no hay problema. Si al final esto es más claro que devolver una lista para un paciente. No sé si lo entendieron. Este método como estaba, me estaba devolviendo una lista,
el find by ID me devuelve una lista. Pero yo estoy buscando un paciente. Pero, ¿cómo entregaría una lista si le está pidiendo un ID único? Porque este método en su estructura pide una lista. Yo no lo puedo controlar. Si yo voy acá, yo veo cómo está construido y esto está construido así. ¿Pide el ID? Sí. Pero me pide que el resultado me lo va a devolver en una lista opcional. ¿Y qué otros datos va a traer la lista? Si eso... Claro, porque. ¿Qué otros datos? No, en este caso si está buscando por ID te va a traer un puro dato. Ay, O en el caso de que el ID tuviera más resultados te puede traer más. ¿Cachai? Ahí dependiendo del ID. Pero eso funcionaría más, por ejemplo, con el apellido del paciente. Porque si hay más pacientes con el mismo Es que la herramienta está hecha para funcionar. Claro, es que aquí igual no te está pidiendo cierto cualquier argumento, te está pidiendo un argumento de tipo ID. Pero creo que la herramienta está hecha para sumar datos. Sí. No es un tema de que del software. Sí, el CRUD, ¿cierto? Está entendiendo de que este método te va a buscar una lista, porque para el caso de ellos, o para lo que pensaron ellos, era más fácil buscar, ¿cierto? Todos los ID con, no sé, a lo mejor ellos pensaron que les traía un ID. Esas cosas tenemos que ir controlando. Para algunos les va a funcionar espectacular, pero para otros no nos va a servir y vamos a tener que adaptar nuestro método para que esto funcione. ¿Ya? Y aquí, esto es una pura línea, retornamos al tiro, inmediatamente retornamos nuestro paciente. Y si no lo encontramos con esta condición, si no lo encontramos, vamos a retornar un exception. Y estos tipos de exception, cuando son throw, ¿cierto? Runtime exception, cuando son throw, lo que hace es detener el sistema. Llega hasta ahí y ahí te manda el error y ahí se queda. No sigue avanzando. Entonces, para controlar condiciones especiales sí sirve algo. Y con eso ya tenemos nuestro obtener paciente. Registrar paciente, lo mismo. Acá tenemos un if. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué un if más que un for? Porque este método que ocupamos cierto aunque este método no existe, lo creamos nosotros, nos está devolviendo al tiro un booleano, o sea, ya está preguntando lógicamente internamente, cierto, si el paciente existe o no, más que estar recorriendo la lista y encontrando si existe. Nosotros vamos directamente al método. Nos sirve porque ya hay métodos bastante similares llamados exit o existentes, ¿cierto? Y lo mismo, si el paciente sabemos que existe, vamos a responder que ya existe y no va a continuar hacia acá. Ahora que tenemos el paciente, tenemos que ir a buscar el tipo de usuario que yo ya sé que tiene porque estoy recibiendo el ID. Ya viene ese tipo de usuario. Y aquí es diferente porque lo que necesitamos nosotros, obviamente la base de datos les va a guardar el ID, pero el modelo tiene que entender qué está recibiendo el modelo. El modelo está recibiendo esta condición, pero al final va a guardar el objeto completo. Nosotros estamos recibiendo el objeto completo tipo de usuario, no el ID. Nosotros necesitamos hacer la referencia a la clase completa. Independiente que ocupemos todos los nombres o todos los atributos de esa clase, como lo vamos a ver acá, yo llamo a la clase tipo de usuario, al modelo, instancio una variable tipo usuario, y de esta variable voy a, ¿cierto?, con el método buscar por ID, a buscar ese objeto, y este objeto me está devolviendo, como habíamos hablado antes,
una lista opcional. Si le pongo esta condición, ya el return o el método entiende de que lo que tiene que devolver, ¿cierto? Más que la lista, porque como la lista es opcional, puede recibir, ¿cierto? Un objeto solo, en este caso un tipo de usuario. Ya, pero tengo estas dos cosas, ya tengo el paciente y ya tengo, y aquí es donde tienen que seguir pensando, tengo el paciente y tengo el tipo de usuario, pero ¿dónde lo estoy ocupando? ¿Cómo le coloco, ¿cierto?, este tipo de usuario que yo encontré a mi paciente? Bueno, y ahí nace, ¿cierto?, los métodos set, que son para modificar un atributo. Los métodos set en Java nos sirven para modificar algo. Entonces, como sabemos que nuestro paciente venía sin ese ID o sin ese objeto, nosotros lo que tenemos que hacer es modificar eso. Decirle, antes de guardarlo, setéame, ¿cierto?, lo que encontré acá. Entonces llamo al paciente y le coloco el tipo de usuario. Y ahí recién puedo guardar, porque este paciente que está acá abajo ya tiene todo. Ya pasó por acá, pasó la validación de que si existe o no existe, trajo el tipo de usuario, se lo setió y ya lo puede guardar completo. Ya ahí encontré todas las partes que necesito. Para eliminar, también tengo que preguntarme si antes de eliminar, antes de entrar, ¿cierto?, a este delete, lo que quiero eliminar existe. ¿Qué pasa si trato de eliminar algo en base de datos? ¿Ustedes han probado eliminar algo que no existe en base de datos? Les da error. No es que lo elimina, no les dice lo eliminé, no, les da error, ¿cierto? Bueno, eso mismo tenemos que nosotros controlar, porque si tratamos de eliminar algo que no existe, obviamente tenemos que tratar de controlar ese error que nos va a dar la base de datos. Antes, la lista, ¿cierto?, era diferente a la base de datos. JP ahora les va a mostrar el error tipo hora. Cuando ustedes van, ¿cierto?, les va a mostrar ese error grandote que muestra el developer, se los va a mostrar acá. Ya no están trabajando con listas de memoria, ya están trabajando directamente con la base de datos, están haciendo consulta a la base de datos, y si ustedes tratan de eliminar algo que no existe en la base de datos, les va a dar ese error. ¿Ya? ¿Cómo encontramos, ¿cierto?, un paciente? Bueno, vamos a eliminar por el ID. Como sabemos que el paciente lógicamente ya existe, ¿cierto?, podemos buscar por el ID, más que buscar por root. ¿Pueden buscar por root? También, ¿cierto? Pero en este caso tendrían que recibir el root. Tendrían que recibir, además del ID, el root. ¿Ven? Y ahí van mejorando o destruyendo más su código. Si el paciente existe, ya nos va a hacer algo. En este caso tengo la condición contraria. Eso significa que si esto es verdadero, conviértelo en falso. Si esto no existe, me muestra el mensaje. Y si existe, esto pasa de largo y elimina el paciente. Esa es la lógica mínima que debe tener. Y acuérdense que esto, como tiene en su modelo cascada, ya no necesitan decir, oye, elimíname también la otra clase, o elimíname la otra condición que tengo. Lo va a hacer automático, porque el modelo ya viene en cascada. También pasa en base de datos que ustedes tienen que eliminar algo cuando tienen relaciones, no sé, están en relaciones, ¿cierto? Han hecho join en base de datos. Tienen que hacer un delete con cascada, ¿o no? ¿O no lo hacen? Ahora lo van a hacer. Miren, lo están haciendo antes, ¿ves?
yo le estoy enseñando base de datos también. Ya, para eliminar varias tablas lo tienen que eliminar en cascada. Y eso ya lo hace JB. Ya. Le puse el actualizar, y aquí el actualizar puede ser un poquito más, no sé cómo lo ven. ¿Cómo lo ven? Vean su código. Analícenlo. ¿Les da miedo o no? Es que ciertamente, usted lo dijo, mencionó que es para modificar, ¿no? ¿Eh? Profe, ¿para qué está bien? Este es para actualizar un paciente. ¿Hasta dónde llega? Hasta la... Vean tu código, porque ahí no lo puedo mostrar todo. No lo Ahí llega. hasta abajo. El service. Es más extenso. Entonces analícenlo y traten de ver qué pasos están haciendo. ¿Qué estoy haciendo primero? A ver, ¿alguno? Cualquiera. ¿Qué hago primero? En las primeras dos líneas. ¿Ya? Estoy buscando si existe el paciente. Eso, ¿qué previene que actualice un paciente que no existe? ¿Cierto? Es simplemente eso. Ya. Si el paciente existe, ¿qué más hago? Pasamos a este bloque de acá. Por acá. ¿Qué más hago? Se elimina el fruto del paciente. Para el root. ¿Estoy eliminando? No, ¿Quién dijo eliminar? Para ¿Qué el estoy root haciendo acá? existente. Comparando el root del que viene con el que. No le escuché, no le terminé de escuchar. ¿Están comparando el root? ¿Bien? Sí, comparando el root del dato que viene, que se supone que. Claro, aquí estoy se supone que- preguntando, ¿cierto? Si el paciente que estoy tomando su root es igual al paciente que quiero actualizar. Eso me sirve para estar seguro de que lo que voy a actualizar es el paciente que quiero actualizar, pues no voy a actualizar otro. Imagínense yo me equivoco y les pongo un 7 cuando no se sacaron un 7. No hay problema, ¿no? O cuando en la cajera, ¿cierto? Se le pone un 0 de más a la transferencia. Ahí ustedes no reclaman. Tampoco es problema. Pero ahí hay una falla, ¿cierto? De la lógica. Entonces, para asegurarme de que lo que quiero actualizar realmente es a la persona o al objeto o a lo que quiero actualizar, tengo que asegurar. Y aquí estoy preguntando. Este paciente existente, ¿ya? Es el que está en base de datos. Paciente existente. Yo estoy recibiendo un paciente actualizado. O sea, tengo dos pacientes supuestamente iguales, que uno sí tiene datos actualizados y el otro es lo que tengo en la base de datos. Y entre esos dos los tengo que comparar. ¿Ya? Pero si ya encontró por ID, porque la primera búsqueda fue por ID, ¿no es cierto? ¿Sí? Se supone que ya está. Sí, sí, ya lo encontré. Por eso estoy acá. Claro, pero ¿por qué ahora es necesario comparar por root? Pues si ya está el. Lo que pasa es que en este caso yo quiero, claro, déjame un poquito entender esto, porque aquí la condición es negativa. Si yo estoy encontrando un paciente, ¿ya? Y es igual al paciente que quiero actualizar, estoy comparando los dos por root, me va a reclamar de que el paciente ya tiene ese root. Sí, porque que lo busque por ID, ¿Ya? verifica con el root para no. Es que no lo estamos buscando directivo, lo estamos buscando directamente. Lo que pasa es que lo primero tengo que preguntar si el paciente existe por el ID. ¿Ya? El paciente que quiero yo actualizar, yo estoy recibiendo el ID. El primer bloque me pregunta si lo que quiero actualizar existe o no existe. Acá me estoy asegurando, ¿cierto? De que es que es cierto que esto no está bien. Ya
No se ría, por favor. Ahora que lo leo, ahora que lo explico con ustedes, siento que esto también está de más. Porque tiene que ser EID, ¿o no? O otro. No, porque creo No, que no. ese guía está de más. Sí, Me gusta además porque Entonces, porque ya con el IF, el primer IF está como, con el IF del GET ya está como... No, claro. así siendo grupo. sí, Entonces, siento que esto está de más. Porque la respuesta es que ya existe un paciente con el root. Claro. Es como que no me deja actualizar un paciente con el mismo root, cosa que está mal. ¿Ya? A veces no pienso. Te codifica. Claro. Pero no se rían, ya esto pasa. Sí, esto mismo lo podemos omitir. Y acá lo que se ve más grande es porque nosotros necesitamos, ¿cierto? Con el set actualizar cada dato. Esto es lo más seguro. Actualizar, ¿cierto? Aunque venga en el mismo dato, aunque el root sea el mismo que el root actualizado, tenemos que pasarle el dato. Tenemos que actualizar cada dato. Cada atributo se lo tenemos que actualizar. ¿Ya? Por eso, mientras más atributo tenga un modelo, esto va a ser más gigante. Y esto es lo fome del actualizar. Que tienen que ir atributo verde. ¿Ya? Tienen que comparar lo que existe y le tienen que setear lo nuevo que está llegando. Le pueden pasar acá abajo el save igual, no hay problema, pero a esto les aseguro a ustedes que realmente va a actualizar lo que ustedes quieran actualizar. ¿Ya? Y obviamente como necesitamos nosotros un tipo de usuario, acuérdense que nosotros seteamos el correo y últimamente tenemos que setear el tipo de usuario. El tipo de usuario tiene su propia lógica. O sea, tenemos que recibir primero, o ya sea el mismo tipo de usuario o otro. Entonces, este bloque es específico para cierto el tipo de usuario. Y ya cuando seteamos todo, ¿cierto? Podemos guardar el paciente actualizado, el nuevo paciente, no el que ya existe. ¿Encuentran la forma de hacerlo diferente? Para actualizar algo, por ejemplo, quizás me estoy dando una vuelta más larga. ¿Ustedes encuentran que lo pueden hacer un poco más directo? A veces siempre uno hace, ¿cierto?, las cosas porque las aprendió y se las aprendió de memoria y las hace, ¿no? Entonces la idea también es que ustedes piensen que eso se llama optimizar. Ustedes pueden ver, ¿cierto?, un modelo y saben que esto lo podemos hacer de esta forma. Y eso en el trabajo, chicos, vale oro. Porque lo hace que la empresa dependa de ustedes. Tienen una ficha ahí. ¿Después qué? Después de hacer una azúcar, eso. Sí, puede, ¿cierto? Pueden negociar. Pero claro, ustedes pueden saber que esto lo podemos hacer de otra forma, lo podemos hacer más directo. Podemos utilizar código. Más acotado, puede ser más directo, puede ser más seguro. Claro, esto es lo decentemente que se enseña. ¿Ya? Hay personas que se van directamente a traer un paciente nuevo y lo actualizan. Y dejan que lo que venga, ya vino, ya, no es culpa de uno. Pero esto también, pues si ustedes ven que el código lo pueden hacer diferente, adelante, si yo encantado de ver cosas nuevas, pero lo tienen que entender, sí. ¿Ya? Si en la presentación yo veo un código diferente, yo les voy a preguntar por qué hicieron eso. ¿Ah? No, pues no pueden saber, no sé. O me lo dio ChatGPT. No, eso no aplica, ¿no?
O por último, pregúntele a ChatGPT cómo explicar el FORE. Se lo aprenden de memoria, ¿ya? Pero la idea es que ustedes entiendan este proceso, ese flujo. Ya. ¿Qué es lo FOME? Que en un sistema de administración, y ojo cuando digo sistema de administración, ya sea hospital, sistema biblioteca, o quieran registrar, por ejemplo, ventas, tienes que hacer el CRUD para todos los modelos. Ustedes tienen que tener esa actualización para cada modelo, tienen que actualizar el tipo de usuario, tienen que hacer el CRUD para paciente, hacer el CRUD para médico, todo esto tienen que tener los mismos. ¿Ya? En su programa tiene que saber agregar, eliminar, leer un tipo de usuario, un paciente, un médico, una ficha, una atención. Todo esto necesita cierta gestión. Por eso los sistemas informáticos duran alrededor de meses, 6 meses, 7 meses para que quede completo. Porque hay que analizar lógica y que funcione. ¿Ya? Entonces eso les voy a dejar de tarea. Aquí está el club completo para pacientes. La próxima semana, miércoles, espero que puedan traerme los demás servicios y vamos a empezar a hacer el controlador. ¿Ya? La próxima semana la idea es que empecemos a construir otro servicio y poder conectarnos. Y les voy a dar el caso de la segunda evaluación, que también es el caso semestral, por si acaso. Ese caso se va a ir trabajando de aquí en adelante. La segunda evaluación ustedes me tienen que entregar la semana del 18 de mayo. El proyecto y la otra semana presentar. No te escucho. ¿Qué dijo? No sé si son muy tímidos, ahí tengo que preguntarles. ¿Qué? ¿Se enteraron ayer de qué? Nos liberamos ayer de la evaluación. ¿Se liberaron de qué? De la evaluación. Teníamos la última evaluación ayer. Pero si no terminó el semestre. No, estoy hablando de que usted, profe, la próxima semana. No, ellos están regalados que empezaron desde Profe, la próxima semana, ¿qué presentar? el 18. Profe. Sí, claro, es que lo que pasa es que este trabajo va a ir en continuación a las siguientes evaluaciones, por eso es semestral. Por ejemplo, este trabajo que empiezan ahora la segunda evaluación, con su grupo, tiene que valer para la evaluación 3 y el trabajo semestral. Se va a ir construyendo a lo largo del curso. ¿Ya? Y para esta evaluación lo que se va a pedir es esto, que se comuniquen entre dos sistemas, que lo vamos a ver la próxima semana, y la persistencia en JP. Y lo otro ya lo saben, ya es lo mismo, hacer los crudos. ¿Alguna duda? Profe, ¿de qué trataría en sí la presentación? O sea, ¿tendríamos que presentar el código como lo hicimos o a qué se refiere? Yo les voy a hacer preguntas relacionadas a teoría, por ejemplo. No sé, te puedo preguntar por lógica. ¿Por qué hiciste 6? Te puedo preguntar, anda al controlador y dime dónde estamos llamando, ¿cierto?, al API. Dónde estamos mapeando, ¿cierto?, el mapping. Te puedo consultar dónde están las validaciones. ¿Qué ocuparon para la validación? Todo lo que hemos aprendido les voy a preguntar. ¿Para qué sirve, por ejemplo, la clase service? ¿Va a preguntar a la sala o va a responder cualquiera del grupo? No, todos, les voy a preguntar a todos. Uno por uno. Dirigidos. Y al que yo pregunto, responde. Si no responde, se le baja la nota. Acuérdense que es una nota compartida y una nota grupal. No, una nota individual y una nota grupal. La presentación es individual y el trabajo que entregan es grupal. ¿Ya? Vamos a hacer el trabajo junto en la clase, ¿no? ¿O va a seguir pasando materia? Eso déjenme verlo porque yo no tengo, como yo llegué tarde, no me pasaron